Hermanos, buenas tardes. Qué bendición que nos estemos enlazando. Nosotros desde acá, desde Aguascalientes, gracias a Dios, llegamos con bien. Ahí les mandamos por WhatsApp para que supieran que estábamos ya acá en Aguascalientes, viendo a mis papás, todos bien, gracias a Dios. Y pues con mucho ánimo para dar el estudio, no interrumpir el estudio que hemos tenido de Primera de Juan, que definitivamente pues ha sido de gran bendición para nuestras vidas y tenemos que seguir adelante, hermanos, para la gloria del Señor. Entonces les voy a pedir que oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor para que Él, a través de su Santo Espíritu, de su palabra, edifique su propósito en nuestros corazones para que podamos vivir para Él y no para nosotros. Amado Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por la vida de mis amados hermanos que se están enlazando, Señor, al estudio. Gracias, Señor, porque no podríamos hacer todas estas cosas si no fuera por tu voluntad, Señor. Pero tú has puesto tu perfecta voluntad en nosotros, Señor, para que a través, Señor, de tu palabra podamos crecer y a través de tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, podamos vivir lo que nosotros aprendemos, Señor. Gracias, Dios, porque estamos para tu gloria, para tu honra, Señor, y tu propósito, Señor, se está cumpliendo en nosotros, sabiendo, Señor, que tú nos perfeccionas, que tú nos santificas, que tú, Señor, estás haciendo crecer esta iglesia para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, pues tenemos este pasaje, como les decía el pasado domingo, muy conocido de Primera de Juan, obviamente enclavado en todo un concepto que tiene el Espíritu Santo, un mensaje que tiene el Espíritu Santo para la iglesia. Y recordemos, hermanos, el contexto histórico. Juan ya es un hombre anciano, el último de los apóstoles. Él murió de vejez. Fue un hombre pues llamado por Dios para el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Fue un hombre lleno de maravillas del Señor, lleno de bendiciones del Señor, pero estaba pastoreando una iglesias difíciles ahí en Asia Menor, y dentro de las cosas adversas que confrontó el apóstol Juan fue falsas doctrinas dentro de la iglesia, falsos creyentes, falsos maestros que enseñaban cosas totalmente ajenas a Cristo. Y cuando hay falsas doctrinas, hermanos, se termina viviendo una vida falsa delante de Cristo. Y esas falsas doctrinas decían que lo importante eran las cosas espirituales, más sin embargo las cosas en relación a lo material no eran importantes. Era el pensamiento gnóstico, ese pensamiento que permeó a la iglesia en el primer siglo, y que desafortunadamente hoy todavía está permeando mucho a la iglesia cristiana. Desafortunadamente es una herejía que todavía se sigue predicando y viviendo dentro de la iglesia. Ellos decían que lo importante eran las cosas espirituales, pero las cosas materiales no eran importantes, que para Dios solamente lo importante era el espíritu y no el cuerpo, por ejemplo. Lo importante era guardarse en un orden espiritual, en el corazón, pero tu actividad dentro del mundo no era importante. Podrías hacer muchas cosas. Mas, sin embargo, Juan categóricamente dice que no. Y lo dice en el versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Juan, la epístola que hemos estado estudiando. Y enfáticamente dice, no, no es así. No améis al mundo. Ve el versículo 15, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Recuerda que la Biblia, las epístolas, todas las expresiones tienen un sentido. Las epístolas son correctivas. Hay algo que está pasando mal en la iglesia y los apóstoles están escribiendo, en este caso Juan está escribiendo para corregir algo que está mal dentro de la iglesia. Entonces, cuando vemos este enfático no améis al mundo, es que algo estaba pasando dentro de la iglesia, que estaban amando al mundo. Y aquí Juan categóricamente dice, no, no debe de ser así. Versículo 15, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, seguramente había un grupo dentro de la iglesia que decía que no había ningún problema, que tú podías amar lo mundano, podías consagrarte lo mundano, podías caminar en luz y caminar en tinieblas. Pero si te fijas, en toda la epístola Juan ha sido contundente. La vida del cristiano, hermanos, no es bipolar. La vida del cristiano es solamente en un solo polo, en un solo sentido, en un solo camino. El cristiano, el verdadero cristiano, tiene que caminar en luz. El verdadero cristiano ama a Dios y odia el mundo. El verdadero cristiano ama a su hermano y es indiferente a sí mismo. No se ama a sí mismo, ama a su hermano. Y el verdadero cristiano, hermanos, ama a Dios y aborrece al mundo. Odia al mundo, desprecia al mundo. Lo decíamos el domingo pasado. Nos pasamos toda la vida diciendo sí a las cosas que Dios nos aprueba, a las cosas que Dios dice sí. Nos pasamos toda la vida desde que estamos en Cristo amando lo que Dios ama. Pero si al mismo tiempo estamos diciendo sí a las cosas que Dios dice Dios sí, si al mismo tiempo estamos amando las cosas que Dios ama, en ese mismo instante, en ese mismo momento, estamos diciendo no a las cosas que Dios odia y odiando las cosas que Dios odia. La vida del cristiano es enfática, hermanos, es radical. No somos tibios, como lo decíamos el pasado domingo. Ahora, entremos en materia, lo que les decía el domingo pasado fue una especie de introducción, pero veamos ya el análisis del versículo 15. Y ahorita en sí nada más veremos el versículo 15 en su primera expresión. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo. Aquí debemos de ser muy cuidadosos, lo mencionábamos un poquito también el domingo pasado. Esta expresión mundo esta palabra mundo tenemos que interpretarla de una forma correcta. La forma correcta de interpretar la Biblia, hermanos, siempre recuerden que es el contexto. Por ahí muchos teólogos, maestros en hermenéutica bíblica, dicen que una forma o la forma exacta para poder interpretar la palabra de Dios se rige bajo 3 conceptos. Contexto, contexto y contexto. Si tú respetas eso, si tú lees un pasaje o consideras una palabra en base a su contexto, difícilmente la vas a sacar de ese contexto y vas a crear de eso un pretexto. Y desafortunadamente, cuando sacas la palabra mundo del contexto donde está, empieza a haber muchas malas interpretaciones. Justamente hace algunos domingos o enseñanzas pasadas, mejor dicho, yo les decía que esa palabra mundo hay que analizarla muy bien en el contexto bíblico. Según el contexto donde esté esta palabra mundo en la Biblia, es su interpretación. Por ejemplo, cuando vemos la palabra mundo cerca de Israel o relacionada con Israel o en una antítesis de Israel, se refiere a gentiles. Cuando se habla mundo e Israel, ese mundo representa gentiles. Cuando hablamos de mundo y en el contexto está la palabra cielo, estamos hablando de lo celestial y de lo terrenal. Cuando hablamos de esa palabra mundo en relación al amor de Dios, entonces se refiere esa palabra mundo a humanidad. Cuando hablamos de la palabra mundo dentro del contexto bíblico y habla de desprecio o destrucción de parte de Dios, eso se refiere al pecado, al sistema pecaminoso que Dios odia y que al mismo tiempo ese sistema pecaminoso odia a Dios. Entonces, todo lo que odia a Dios, Dios lo va a destruir, porque en sí Dios odia eso. Entonces aquí, hermanos, pues no tenemos ni para dónde hacernos. Aquí, en este versículo 15 dice, no améis al mundo. Es enfático, el Espíritu Santo está diciendo, no ames al mundo. Este mundo entonces es negativo, es totalmente negativo. Pero primero tenemos que interpretar qué es lo que no dice el apóstol Juan en este versículo, no améis al mundo. Lo primero que estamos viendo en esta expresión es que no está diciendo que amemos
a este mundo relacionado con humanidad. Yo te voy a pedir que vayas a Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16. Y vamos a encontrar esa misma palabra, pero en un contexto totalmente distinto a este que estamos viendo en el versículo 15 de Primera de Juan capítulo 2. Porque en este versículo, Juan 3:16, dice que Dios amó al mundo. En contraparte, tenemos este pasaje que estamos estudiando hoy, que es el versículo 15 de Primera de Juan 2, donde dice, no améis al mundo. Entonces, sí que hay una situación como de controversia, porque dice, bueno, ¿amo al mundo o no amo al mundo? Si tengo que amar lo que Dios ama, entonces pues tengo que amar al mundo. Pero aquí me está diciendo en el versículo 15 que no ame al mundo. Es que entonces la palabra mundo, hermanos, tenemos que interpretarla según el contexto. Juan 3:16, seguramente ya están ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y esta palabra mundo, hermanos, es cosmos. Mas la palabra cosmos en griego, hermano, puede implicar varias interpretaciones, varios significados. En el contexto de Juan 3:16 se refiere a humanidad. Entonces, ve cómo podríamos interpretarlo si esta palabra mundo la ponemos como humanidad. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, a los hombres, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dentro de esa humanidad, los que crean en Jesucristo no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces, este mundo que encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, es un mundo negativo, es un mundo que Dios está diciendo no ames a ese mundo. Mas sin embargo en Juan 3:16 es un mundo positivo, si lo podemos decir así, que se refiere a humanidad y está diciendo que Dios mandó a su Hijo por amor a ese mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro pasaje que podemos tener para fortalecer esto es 2 Corintios 5:19. Primero vamos a ver qué es lo que no quiere decir el versículo 15 de Primera de Juan 2. O sea, ahí no está diciendo que odiemos a la humanidad. No, eso no lo está diciendo. No améis al mundo, no está diciendo odia a la humanidad. Que no amemos a la humanidad. No está diciendo eso, porque no es la interpretación correcta. Segunda a los Corintios 5:19. Vean esto. Segunda a los Corintios 5:19, el ministerio de reconciliación de nuestro Señor Jesucristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, por medio de Jesucristo, Dios estaba reconciliándose con este mundo. Ahora, esta palabra mundo igual se puede interpretar y se debe de interpretar como humanidad. Entonces, en 2 Corintios 5:19, si ya lo tienes, si no, apúrate ahí para que lo puedas tener, porque estoy viendo a mi mamá aquí que lo está buscando y ya lo encontró entre todos sus apuntes, porque también está tomando la clase aquí con nosotros. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces hay un aspecto de amor de Dios, que Dios estaba por medio de Jesucristo reconciliándose con la humanidad, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ve, ahí está la expresión. Son los hombres, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, que es el Evangelio. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No podemos interpretar que el versículo 15 nos diga no ames a la humanidad. Hermanos, no estamos llamados a eso. Los cristianos debemos de ser conocidos porque amamos a los hombres. Debemos ser conocidos porque incluso amamos a los que nos odian, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, incluso los bendecimos, oramos por ellos. Cristo nunca nos mandó a odiar a la humanidad, pero sí nos mandó odiar al mundo, porque aquí lo estamos viendo, no améis al mundo. Ahora recuerda una cosa,
Cuando estamos hablando de amor, la contraparte o la antítesis del amor es el odio, el repudio, la indiferencia. Y aquí entonces nos está diciendo que debemos de, en el versículo 15 de primera de Juan, capítulo 2, nos está diciendo: no améis al mundo, repudia al mundo, odia al mundo, aléjate del mundo, no améis al mundo. Ahora, creo que ya estaría de más explicar qué es el amor ágape, porque aquí la palabra en el versículo 15, no améis al mundo, améis, es la palabra ágape, ¿no? Es la conjugación, es un verbo de la palabra ágape, que es amor. Y ese amor, el amor ágape, es el amor de Dios, el amor verdadero, el amor que se consagra, el amor que se entrega sin esperar nada a cambio, el verdadero amor, ¿no? La dedicación, la entrega, ese verdadero amor. Lo que está diciendo es que nosotros no nos entreguemos, no nos consagremos, ni nos entreguemos a ese tipo de sistema, a ese mundo. Dice: no améis al mundo, no te dediques a él, no te entregues incondicionalmente a él, no te enfoques en cuerpo y alma a él, no hagas eso. ¿Recuerdan esos pasajes que hemos estudiado acerca del amor que debemos de tener por Dios, ¿no? Con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, o sea, con todo nuestro ser tenemos que amar a Dios y que tenemos que amar a nuestro prójimo. Ese mismo amor no lo podemos enfocar en el mundo, no lo podemos enfocar. Si ese amor se tiene que enfocar, hermanos, tiene que ser solamente en dos personas, principalmente en Dios y en nuestro prójimo. De ahí en fuera, hermanos, no podemos enfocarlo ni siquiera en nosotros mismos. Porque si nosotros nos enfocamos a amarnos nosotros mismos, estaríamos entrando en ese sistema, en ese mundo que Dios está prohibiendo que nosotros amemos. Eso lo vamos a ver muy bien, o creo que ya lo empiezas a ver en todo lo que hemos estudiado. Entonces, ¿qué no dice esto? Que odiemos a la humanidad. No lo dice. Es muy claro que Juan no está refiriéndose a no amar a la humanidad y odiarla. Es evidente que no está diciendo eso. También es evidente, hermanos, que no está diciendo que odiemos al mundo creado o al orden creado por Dios, o sea, la tierra, la creación, la naturaleza. No está diciendo que odiemos eso, porque eso es bueno. Él calificó, si tú vas a Génesis 1:31, él dijo que todo eso había sido bueno, había sido creado por él, y todo lo que creó, en la evaluación que Dios hizo al final de la creación, dijo en Génesis 1:31, seguramente ya están ahí, y si no, porque pues es Génesis, hermanos, o sea, vete al principio y ya si ves introducción ya te pasaste, ¿no? Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Quién lo hizo? Dios. Por consiguiente, todo lo que había hecho él, y como no había nada manchado por el pecado, dijo él: he aquí que era bueno en gran manera. Todo eso él lo evaluó, y todo lo que hizo Dios es bueno en gran manera. Entonces, el mundo, la tierra, hermanos, en el sentido de material, en el sentido físico, en el sentido natural, hermano, es bueno. Dios no nos dice que odiemos eso. Es lógico que nos está diciendo que no es eso. Ve, por ejemplo, a pesar de que la creación fue impactada por la caída, y eso lo vemos en Romanos 8:22, si me quieres acompañar a Romanos 8:22. Romanos 8:22. A pesar de que en Génesis 3, con la entrada del pecado, con la caída, toda la humanidad y toda la creación gime o fue contaminada por el impacto del pecado, a pesar de eso, hermanos, no deja de ser hermosa la creación, no deja de ser hermosa la tierra. Pero en Romanos 8:22 vemos esto, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, Dios crea, ve que todo es bueno en gran manera,
eso es bueno, está calificado por Dios, eso tenemos que amarlo. Y a pesar de que esa creación, la tierra, fue contaminada por el pecado, no solamente el ser humano, la humanidad, sino todo fue contaminado y que gime a y tiene dolores de parto hasta ahora, porque todo se va degradando por culpa del pecado, aún la tierra está muriendo por culpa del pecado. Esa tierra, hermanos, debe de ser amada porque es creada por Dios, debe ser cuidada, debe ser considerada digna. Ve al Salmo 19:1. Es que aquí dice que odiemos al mundo, entonces odiemos a la humanidad. No, no está diciendo eso. Entonces que odiemos a la tierra y no la cuidemos y contaminemos y tiremos basura y hagamos todo lo que sea necesario para que se destruya. No, hermanos, no es así. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, ve los cielos. El cielo aún, hermano, así como está y a veces de contaminado y todo lo que, pero cuando uno ve el firmamento, las estrellas, los cielos cuentan la gloria, el poder, el carácter creador, el carácter todopoderoso de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. O sea, está hablando de que a pesar de que no hay una expresión oral de Dios, hay una expresión sin hablar de Dios. O sea, la misma creación está emitiendo y diciendo que Dios existe y que Dios es todopoderoso. No podemos entonces considerar que la tierra, lo que creó Dios, los lagos, los mares y todo eso debe ser odiado, porque en 1 de Juan 2 dice que no améis al mundo. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. El mundo, hermanos, entonces debe de ser amado, debe de ser cuidado dignamente y debe de ser admirado, porque cada vez que vemos la naturaleza, hermanos, si nos impacta la belleza de la naturaleza, más allá de decir qué hermoso cielo, qué hermoso mar, qué hermosas montañas, qué hermosas nubes, debemos de decir qué poderoso es Dios, que con su dedo trazó, moldeó todo eso. Es más, hermanos, todo lo que vemos en la cuestión de la tierra creada fue creado por Dios por medio nada más del poder de su palabra. Y eso que nada más susurró, hermanos, nada más dijo, hágase. O sea, ni siquiera me quiero acercar hasta el micrófono y decir con suavidad, hágase. Y se hizo. Si hubiera tronado Dios, si hubiera gritado Dios, imagínate, hermano, el poder de su palabra. Entonces, esa palabra, hermanos, regresemos a 1 de Juan 2, 15. No se refiere a odiar a la humanidad, no se refiere a eso. No se refiere a odiar la tierra física, el mundo físico, no se refiere a eso. No améis al mundo, es lo que está diciendo. Veamos, dice ahí mundo, la palabra es cosmos. Y esa palabra cosmos, hermanos, se puede interpretar también como orden. Orden. Les decía el domingo pasado que la palabra cosmético viene de esta palabra cosmos. Es darle orden. Cuando una mujer se pinta, le da orden a su belleza. No quiero decir más porque el domingo de repente se paran todas así desordenadas y se dan orden a través de un labial, de pintarse los ojos y ese tipo de cosas. Por eso se llaman cosmético, cosmeo es la palabra. Entonces, esta palabra mundo implica orden. Y en el contexto de este versículo 15 es orden mundial. Es reino de la existencia o manera de vivir. Creo que vamos entendiendo. Dice, no ames el cosmos, el orden mundial, la manera de vivir que tiene lo mundano, lo que es separado de Dios. No ames al mundo. Y dice, ni las cosas que están en el mundo. O sea,
ve lo que está diciendo. No ames lo que ese orden mundial piensa, o la manera de vivir de ese orden mundial y lo que deriva de ese orden mundial. No ames un ámbito, por decirlo así, espiritual, y todo lo que genera ese ámbito espiritual que va en contra de Dios. Mundo, entonces, es orden mundial. Ese sistema de valores, de pensamientos que va totalmente en contra de Dios. Si Dios dice una cosa, este orden mundial dice todo lo contrario. Han llegado incluso en esta posmodernidad, porque así lo definen muchos filósofos. La posmodernidad tiene un rasgo distintivo muy claro. Dios no existe, Dios está muerto. Dios no se debe de involucrar en ninguna decisión de los seres humanos. El ser humano es independiente, el ser humano puede tomar sus propias decisiones sin necesidad de la ayuda o de la opinión o de la intervención de Dios. Eso se llama posmodernismo, hermano, y es lo que estamos viviendo. Ustedes, yo que les puedo contar, todo está plagado de este orden mundial, de este cosmos que no debemos de amar. Es ese orden, ese sistema de pensamiento que ha creado una especie de reino que va en contra de Dios. Este mundo o orden mundial está gobernado por Satanás. Te pido que vayas a Efesios 2:2. Satanás es el opositor. Recuerden una cosa, Dios en Génesis 2 da instrucciones al hombre y a la mujer de cómo debían de gobernar la tierra, mas sin embargo Satanás se presenta en Génesis 2, el maligno, en Génesis 3, perdóneme, en Génesis 3, y dice con que Dios dijo. Esa expresión es, lo que diga Dios no importa. Lo que importa es lo que digan ustedes, lo que importa es lo que diga yo. Ahí en ese momento Satanás en Génesis 3 hizo la más grande maldad que puede salir de un ser. Decir, no le crean a Dios porque les mintió y créanme a mí porque yo les voy a decir la verdad. Hizo pasar a Dios como mentiroso. Hizo pasar a Dios como alguien que falseó la verdad. Y a partir de ese momento, hermanos, si me quieres preguntar en qué momento entró ese pensamiento posmoderno, en qué momento la creación de Dios, ese mundo que era un Edén maravilloso donde el hombre iba a gobernar para la gloria de Dios, en qué momento se echó a perder todo eso. Pues si echamos un cálculo, hermanos, del tiempo de Génesis, del primer hombre, el primer representante de la humanidad, pues estaríamos hablando más o menos entre 6 a 10 mil años que Dios creó este mundo. A partir de ese momento, hermanos, que el hombre dijo, no voy a considerar a Dios, sino voy a considerar lo que diga la serpiente y a fin de cuentas lo que diga yo mismo para gobernar, para hacer las cosas, para vivir para mi propia gloria y olvidarme de Dios, ese fue el momento, hermanos. A partir de ese momento, Dios quitó el gobierno al hombre, fue un mal administrador y por soberanía, hermanos, permitió que Satanás gobernara la tierra con sus pensamientos. Quiero ser claro, Satanás no es el dueño de la tierra. Satanás no es el dueño de la humanidad. Dios es el dueño de todo absolutamente. Mas sin embargo, Dios en su soberanía permitió que Satanás entrara y que gobernara en los pensamientos de los hombres para crear un sistema a su modo, un sistema que iba en contra de Dios. Ve a Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, ya estaban, ¿verdad? En Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, las corrientes, fíjate, aquí ve el contexto, o sea, tenemos la misma palabra cosmos, la misma palabra mundo, pero en este contexto es negativo, Hermanos, no necesitamos ver palabras en griego, simple y sencillamente tenemos que ver el contexto de la palabra. Vemos la palabra mundo, pero aquí es un contexto negativo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, de este cosmos, siguiendo las corrientes, las tendencias
filosóficas de pensamiento de este mundo, que es conforme, ve, al príncipe de la potestad del aire, que es conforme no a Cristo, no conforme a Dios, no conforme al pensamiento de Dios, sino conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si te fijas en Efesios 2, tenemos palabras que nos pueden definir qué es ese mundo. Ese mundo es una corriente filosófica, tendencias, modas que no van conforme a Dios, que son ajenas a Dios, que son de Satanás y que son espiritualmente, operan en los hijos de desobediencia, en los hijos que se rebelan en contra de Dios. Eso, hermanos, ese mundo, esa forma de pensamiento que no es conforme a la voluntad de Dios, eso es lo que nosotros no tenemos que amar. Eso es lo que nosotros no tenemos que dedicarnos a eso, consagrarnos a eso, entregarnos incondicionalmente a eso. Eso, hermanos, no opera en un cristiano. Un cristiano debe de amar lo que Dios ama, pero también debe de odiar lo que Dios odia. Así somos, hermanos. Así debemos de ser. Y por eso lo está diciendo el apóstol Juan en este pasaje. Una evidencia más de que una persona está caminando en luz es que odia el mundo, desecha el mundo, se aleja del mundo. Vayan a 1 de Juan 5:19. Más adelantito aquí en 1 de Juan. Otra vez vamos a encontrar la palabra mundo en un contexto negativo. 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, fíjate. Sabemos, ¿por qué? Porque caminamos en luz. Después de todo, vamos a llegar a ese punto, pero después de todo lo que Juan ha mostrado a través de esta epístola, ya los creyentes saben, ¿no? Reafirmaron, seguramente eso se los enseñó anteriormente, lo hemos visto, que Juan nada más como que recapituló en esta epístola lo que anteriormente le había enseñado a la iglesia. Dice, sabemos que somos de Dios. Y el mundo, contraparte, y el mundo, otra vez la palabra cosmos, entero, o sea, entero, fíjate hasta dónde ha llegado la maldad, hasta dónde el maligno ha establecido su reino, porque por ahí una vez un hermano que me decía, es que Satanás no tiene reino. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque muchos pasajes dicen que de alguna forma Satanás ha extendido un reino. Ese reino, hermanos, es de pensamientos, de ideas, de estructuras mentales que van en contra de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, no tenemos que amar eso, porque Dios odia a Satanás, Dios va a destruir a Satanás, Dios va a destruir todo lo que piense como Satanás, y Dios va a depurar todo eso cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. En este sistema mundano, no es solo, ahora, aquí bueno, creo que ya les había explicado un poquito de esto. Normalmente, cuando dices mundano, lo primero que piensas es vicio, drogas, alcohol, promiscuidad sexual, homosexualidad, lesbianismo, y cantidad de cosas que luego la persona dice, eso es mundano, eso es mundano, eso es mundano, eso es mundano. Y sí, hermanos, es mundano. Mas, sin embargo, yo quiero decirles que lo que establece qué es mundano y qué no es mundano, qué es pecado y qué no es pecado, no son nuestros criterios. El que establece qué es mundano y qué no es mundano es Dios, a través de su palabra. Si quieres saber qué es mundano y qué no es mundano, lee la Biblia. Si quieres saber qué es pecado y qué no es pecado, lee la Biblia. Dios es el único que tiene el derecho de establecer qué es bueno y qué es malo. A pesar de que el hombre y la mujer en su caída dijeron, no vas a decir tú qué es bueno y qué es malo, lo que vamos a decidir, Adán y Eva dijeron eso prácticamente, los que vamos a decidir qué es bueno y qué malo somos nosotros.
y a partir de ese momento se volvió todo este concepto en un verdadero desastre. Dios, a través de su palabra, hermanos, nos establece lo que es bueno y lo que es malo. Ir al cine no es mundano. Bailar no es mundano. Tomar una copa de vino o tomar una cerveza no es mundano. Escuchar música secular no es mundano. No sé qué más podría yo hacerte de listas. Trabajar no es mundano. Estudiar no es mundano. Estudiar una carrera no es mundano. Terminar una carrera no es mundano. Estudiar como abogado o cualquier otra carrera es digno y no es mundano. Hermanos, en sí, todo lo que Dios creó en sí no es mundano. No es mundano. Pero el concepto de mundano, hermano, no solamente son las cosas que están plagadas de pecado y son más que evidente que están llenas de todo el sistema de pensamiento de Satanás que van en contra de Dios, sino que mundano, hermanos, yo estaba pensando hace rato cómo se los podría decir de una forma fácil, y creo que la más fácil es esta. El sistema mundano, lo que son de pensamiento mundano o las cosas mundanas, porque dice, no amas al mundo, no ames el sistema, ni las cosas del mundo, se refieren, yo creo, en una forma muy sencilla a cosas que pueden ser buenas, pero que pones por encima de Dios. Entonces, está Dios como soberano. Dios creó todas las cosas, Dios nos da el trabajo y eso es una bendición porque antes de la caída Dios le dio trabajo al hombre para llenar la tierra y sojuzgarla, para administrarla. O sea, Dios hizo el trabajo como una bendición y Dios está como soberano y el trabajo es algo que da Dios, o sea, es algo maravilloso, es algo que Dios da, es maravilloso, es conforme a su voluntad. Pero el trabajo se convierte en mundano y eso es lo sutil, hermanos. Porque de repente dicen, pues yo no soy mundano, ¿por qué? Porque no me emborracho, no soy homosexual, no soy esto, no soy el otro, cuido mi sexualidad, trato de decir la verdad, sí está bien. Pero lo mundano, hermanos, porque a fin de cuentas se encuentra en el mundo. En el mundo puede ser el trabajo y resulta que el trabajo empieza a desplazar a Dios y lo deja en un segundo plano. Entonces la persona puso por encima su trabajo, considera más su trabajo, ama su trabajo, se entrega a su trabajo incondicionalmente, pero pone por encima de todas las cosas su actividad laboral. En ese momento que pone su trabajo, que pone su hobby, bailar es malo, no es malo. Por ahí teníamos a un hermano que le encantaba irse a bailar, creo, no sé, un día a la semana, algo así. Oye, ¿tiene algo de malo? Pues, ¿qué te puedo decir? No tiene nada de malo. Pero cuando tú pones tu hobby por encima de Dios, y es mucho más importante tu hobby que Dios, cuando tú pones tu carrera, joven, por encima de Dios, y de repente, pues lloro mucho por los hermanos para que entren a la universidad y todo eso, pero entran a la universidad y se olvidan de Dios. No, es que tengo que estudiar, ya no puedo ir a la iglesia, es que me dejaron esto, me dejaron lo otro. Eso, hermanos, así de sutil, porque en primera instancia no parece malo, pero se puso por encima de Dios, en ese momento, eso, hermanos, ya es mundano. Porque todo lo mundano va en contra de Dios, nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Es como una especie de idolatría. Es idolatría a fin de cuentas. Es idolatría. Es poner por encima de Dios cosas que parecen que no son malas, pero a fin de cuentas nos separan de Dios. En ese sistema mundano no es solo las cosas que evidentemente son malas, como actividades relacionadas con el pecado, tal cual, que van en contra de Dios, sino también son todas las cosas que son buenas, pero que bajo el sistema de pensamiento del mundo, o sea, ¿sabes qué? Pues primero tú, ¿qué tiene de malo que estudies una carrera? No vas a poder dedicarte a las cosas de Dios, te vas a tener que alejar un tiempo, porque pues tienes que estudiar los domingos, tienes que hacer esto, lo otro, y vienen los pensamientos del mundo,
que viene el vecino y te dice, o el familiar dice, oye, ¿qué vas a hacer el domingo? No voy a la iglesia. Pero no es, oye, pero pégame tantito, o sea, también es importante que te relajes, que descanses y ese tipo de cosas. ¿El descanso es malo? No es malo, incluso Dios instituyó el Shabbat para que los judíos descansaran y el Shabbat, hermanos, es un reflejo de la gracia de Dios que quiere que descansemos, que reposemos. No es malo, hermanos, un día estar en una hamaca y estar tirado así en una playa que, ay Dios mío, qué ganas, ¿no? Y nada más estar ahí, ¿no? Te van a juzgar porque pecador, pues no es malo. Pero cuando tú ya anhelas eso, cuando tú ya buscas más eso, cuando te la pasas en eso, entonces eso que era bueno se convirtió en malo. Entonces, eso, hermanos, es donde Juan está diciendo, tengan cuidado. ¿Y sabes por qué es tan enfático? No améis al mundo, porque está diciendo, pónganse abusados. Esto es sutil porque es el mismo engaño de Satanás. Es la misma seducción de esa serpiente astuta, hábil para engañar, hábil para tergiversar la verdad. En un ratito, si no te das cuenta, ya estás en una vida mundana, plagado de mundanalidad, metido en un mundo y con sus cosas que Dios va a destruir. O sea, aquí está diciendo, no améis al mundo, ten cuidado. En un instante podrías caer en eso y no darte absolutamente cuenta de que estás viviendo eso. El mundo, este sistema de pensamiento aborrece a Dios y todas sus cosas. O sea, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, en contraparte, porque recuerda que Primera de Juan es negro o blanco, o sea, no son grisecitos. Juan no habla así, ¿no? Por ahí John MacArthur dice que cuando estudia Primera de Juan, a veces me voy al oasis de estudiar Gálatas porque dice me impacta cómo es de contundente este varón en su epístola, dice o blanco o negro, ¿no? Mejor me voy a leer otras epístolas y quiero entenderlo. Sí, es muy fuerte Juan en sus expresiones. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo y odia todas sus cosas. Todo lo que está relacionado con Cristo, el mundo odia a Cristo y a todo lo que está relacionado con Cristo. Es tremendo. Ve Juan 15, 18. Definitivamente Juan tiene una relación, tiene ya una cosmovisión, tiene un dominio de la revelación de Dios en su mente impresionante. Recordemos que Juan escribió esta epístola, este evangelio, Juan 15, 18. Y ve lo que dice Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, ¿y a quién se los dice? A sus discípulos, a nosotros. O sea, el mundo aborrece a Cristo, porque lo dice, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. O sea, el mundo aborrece a Cristo y aborrece a todas las cosas o a todos los que estamos relacionados con Él, ¿no? Aborrece la palabra de Dios, aborrece la iglesia, aborrece a los cristianos, aborrece la santidad, aborrece todas las cosas que están relacionadas con Dios. Ese mundo aborrece. ¿Y qué quiere decir? Que va en contra, que es opositor. Y no opositor para decir soy indiferente. Lo que quieren es, porque ya según ellos, ya mataron a Dios. Ya ganaron la guerra. La humanidad ya ganó. Ya están levantando las manos, dice, Dios ya murió. Fíjate qué barbaridad, ¿no? Y si tú vas a Europa, yo no he ido a Europa, no he tenido esa bendición, ese privilegio, pero dicen que ya parecen mausoleos las iglesias. Muchas iglesias en Francia, por ejemplo, que eran iglesias donde se predicaba el evangelio, hoy son museos. Dios murió para ellos, ya ganaron, ¿no? Ellos aborrecen al mundo y todas las cosas que implica, aborrecen a Cristo, y todas las cosas que implican Cristo.
Ellos creen que ya ganaron. Y por eso Cristo, en una posición yo creo que escatológica, no solamente, o profética, mejor dicho, les está diciendo a sus discípulos, el mundo los va a aborrecer, a ustedes y a todos los que vivan en mi nombre. Dice, pero sabed una cosa, recuerden una cosa, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Entonces, no améis al mundo ni todas las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque ese mundo no ama a Cristo ni todas las cosas que están relacionadas con Cristo. Juan 17:14, vayan ahí. Otra vez, ahí en el 15:18, este mundo os aborrece. O sea, el 15:18 es el contexto negativo, ¿se dan cuenta? Siempre hagan eso, o sea, vean los contextos. Esta palabra, ¿por qué? Ve el contexto, pero si aquí es repetida, ¿y por qué parece que tiene un significado distinto? Probablemente sí, y te vas a dar cuenta cuando leas el contexto. Los versículos de arriba y los versículos de abajo te van a dar la interpretación correcta de la palabra. Y en el 15:18 de Juan, del Evangelio, te das cuenta que es un contexto negativo. Si el mundo se aborrece, ¿qué mundo? El sistema de pensamiento gobernado por Satanás. Es saber que a mí me aborreció antes que a vosotros, ¿no? ¿Y desde cuándo? Desde Génesis 3. ¿Con que Dios dijo? No le hagan caso a él. Él es mentiroso. Él no les dijo la verdad, vino a hablarles a medias. Ahí fue aborrecido Dios, fue desechado Dios, ¿no? Tú hombre, tú mujer, humanidad, ustedes primeros representantes, tú Adán, porque Adán es humanidad en el hebreo, tú Adán, tú vive bajo tu pensamiento, no bajo el pensamiento de Dios. Aborrécelo. Dice, si a ustedes los aborrecen, dice el Señor Jesucristo, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. ¿Antes dónde? En la cruz. Pues si todavía no llega a la cruz para ser aborrecido. Fue aborrecido, hermanos, durante todo ese tiempo que estuvo en Palestina predicando la verdad, y que los judíos no lo aceptaron. A los suyos fue, pero los suyos no lo recibieron. Pero si nos vamos, hermanos, en un punto exacto, fue en el momento del Edén, en Génesis 3, donde fue desechado. Cuando se desecha la verdad, cuando se desecha la Biblia, se desecha a Dios, hermanos. Este sistema de pensamiento está regido por la falsedad. Este sistema de pensamiento que gobierna el mundo está regido por la mentira. Los hombres aman la mentira más que la verdad de Dios. Aman la mentira porque les gusta vivir en eso. Porque la mentira les da por su lado, hermanos, por su carne. Esa es la realidad. Juan 17:14. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra. Es que me encanta, hermanos, cómo cuando empiezas a ver ese tipo de conceptos, empiezas a ver relacionado, yo les he dado tu palabra. Dice, les he dado la verdad. Y como tienen la verdad, ¿y el mundo qué? El sistema de pensamiento los aborreció. Fíjate otra vez el contexto. La palabra mundo en un contexto negativo. Porque no son del mundo. Como tampoco yo, fíjate, como tampoco, dice Cristo, yo no soy del mundo. Yo no soy parte de eso, ¿no? Yo no contribuí en nada en eso. Yo no di acciones para que eso se creara. Recuerden una cosa, hermanos, Dios no peca, ni lleva a pecar a nadie. Dios no tiene maldad en su ser. Y si el hombre y Satanás cayeron en eso, fue porque el único impecable, hermanos, es Dios. Él se rige bajo la verdad. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Nosotros no somos del mundo, como tampoco nuestro Señor Jesucristo es del mundo. Nosotros no tenemos que ser partícipes de ese sistema de pensamiento, ese sistema de pensamiento. Dios aborrece entonces ese sistema de pensamiento, ideologías malvadas, corruptas y diabólicas que nutren la humanidad caída.
O sea, de eso se nutren, hermanos, de eso se nutren, de ideologías malvadas que van en contra de Dios, corruptas porque no reconocen la verdad y se revuelcan en la mentira, e inspiradas totalmente por el diablo. Entonces, eso es lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que no amemos. Segunda de Pedro 2:19. Y aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2, ¿cómo se llama? El pasaje habla acerca de los falsos profetas, de los que hablan supuestamente verdad de Dios y están diciendo mentiras, de los que son inspirados por Satanás, a fin de cuentas, con pensamientos que parecen que son muy cristianos, que parecen que son muy piadosos, que parecen conforme a Cristo, pero no lo son, son falsos. Y ve lo que dice el apóstol Pedro a la iglesia. Les prometen por medio de esas falsas filosofías libertad. No, si tú sigues esta tendencia de pensamiento, si tú sigues esta tendencia en tu vida, si tienes tú esta forma de vida, entonces tú vas a tener libertad. ¿Qué es lo que más buscan los hombres? Buscan bienestar, buscan libertad, buscan una vida sin problemas, buscan un montón de cosas que en sí, ¿la libertad tiene algo de malo? No. ¿La comodidad tiene algo de malo? No. ¿Vivir sin problemas, hermanos, sería algo bueno? Sí, mas sin embargo nosotros como cristianos sabemos que eso es imposible, ¿no? Vaya, todo esto podría ser, hermanos, bueno, pero son prometidos bajo un ámbito de mentira. Y estos prometen libertad, ¿no? ¿Y sabes qué va a pasar con ese tipo de promesas? Ve ahí después de la coma. Y son ellos mismos esclavos de su corrupción. Son ellos mismos esclavos de su corrupción. Son si lo podemos ver espiritualmente, y quiero ser claro porque luego dicen, ay, se le metió el espíritu de, ¿cómo se llama?, de la mentira y todo eso. No, hermanos, es pecado y eso lo trae cada quien, no necesitan que se les meta. Ya traen su pecado cada quien, ¿no? Ya tenemos cada quien nuestro pecado, no necesitan meterse un espíritu de mentira y un espíritu de sensualidad y quién sabe qué tanto. No, esas son tonterías, lo que sí es que ese mismo, cuando tú veas en la palabra de Dios, igual en el contexto tienes que verlo, cuando veas espíritu, puede ser que sea pensamientos, que sea una mente, una estructura mental. Y estos tienen una estructura mental que proclaman una especie de evangelio raro, totalmente ajeno a la verdad, y que prometen libertad, pero ellos mismos, o sea, estos mismos son esclavos de corrupción. Y hoy tú puedes ver a muchos influencers parados en una cámara así, diciéndote cómo vivir la vida para tener libertad, para tener esto, para tener lo otro, y ellos mismos no pueden ser liberados de lo que ellos mismos proclaman. Su filosofía, por lo que está diciendo aquí, es inefectiva. No tiene efectividad para enseñar absolutamente nada. Nada. Dicen grandes cosas y la gente lo sigue y cada vez tiene más seguidores, 1 millón, 2 millones, ya hasta salen en televisión y toda la cosa porque son líderes de opinión, ¿no? Son gente que hay que seguirlos en su corriente de pensamiento, ¿no? Pero dice aquí, y ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, prometen que serán libres de hacer lo que quieran, porque esto es la promoción de la posmodernidad. Tú haz lo que se te pegue la gana. Si tú consideras que para ti eso es bueno, aunque para el otro sea malo, tú hazlo. Por eso hoy en Europa ya están promocionando, ¿cómo se llama?, legalizar las relaciones sexuales de adultos con niños. Si está bien, entonces, si está bien, legalízalo. Si está bien, entonces hazlo. Haz lo que se te pegue
la gana. Ese es, promete libertad, pero una libertad corrupta, una libertad, un libertinaje. Una cosa es la libertad, hermanos. El que es liberado por Cristo es verdaderamente libre. Si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad. Pero la libertad, hermanos, no es para que uno haga lo que se le pegue la gana. La libertad es para honrar a Dios. Pero estos libertinos les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos. Pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Prácticamente lo que está diciendo. Entonces, vean ese tipo de pensamientos. Ahora, fíjese, promueven libertad, promueven que sus enseñanzas les van a enseñar grandes cosas. Pero yo quiero que tomemos memoria de un pasaje que me encanta, como tantos de la palabra de Dios. Váyanse a 2 de Timoteo. ¿Qué horas son, hermanos? Alguien dígame, por favor. No, son 20:27. Vamos a avanzar un tramito y vamos a continuar el próximo domingo. Un tramito más, vamos a unos minutitos más. 2 de Timoteo 3. Sí, estoy bien, sí. 3:16, hermanos, está en lo cierto. 3:16, perdónenme. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, o sea, todo el pensamiento de Dios, es inspirada por Él. Ahora, y es útil. ¿Por qué es útil? ¿Por qué la Biblia es útil? Buena pregunta, ¿no? Luego, recuerda una cosa, cuando hagamos preguntas acerca de la Biblia, contesta con la Biblia. Y normalmente tienes la respuesta a un ladito, ¿no? Aquí está diciendo que toda la escritura es útil, ¿no? Es útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Los principios divinos, los principios de Dios para la vida. Para redarguir cuando estás mal, cuando se te está cayendo el sistema y no sabes por qué, la Biblia te va a decir por qué y te va a confrontar. Para corregir, te va a decir cómo regresar al camino de Dios. Para instruir en justicia, o sea, ¿qué tipo de vida es la vida de éxito? La vida que le agrada a Dios. No está mal que digamos que hay vidas exitosas en los cristianos, no estamos siendo carismáticos. Estamos diciendo, hermanos, que hay vidas exitosas, pero esa vida exitosa es instruida, guiada, conforme a la justicia, a la forma de vida que le agrada a Dios. Ahora, ¿por qué hay tanta efectividad en la palabra de Dios? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque las escrituras son inspiradas por Dios. Y tú dime si algo inspirado por Dios va a ser defectuoso. O algo que es inspirado por Dios no va a poder tener efectividad. La palabra de Dios es útil, hermanos, porque es inspirada por Él. Cosa que los otros prometen libertad y no pueden salir de sus propias opresiones. Salen con sus filosofías, escriben sus libros, llenan las librerías, la gente ve bestsellers de puras tonterías que nada más van conforme a la filosofía de un desviado que es inspirado no por Dios, sino inspirado por Satanás. Y a veces uno, ¿qué tiene de malo? Oye, pues sí es un libro bonito, es un libro que habla de la libertad, es un libro que habla de eso, sí, pero la libertad ¿en base a qué? ¿A costa de qué? ¿Para la gloria de quién? Eso es lo que nosotros tenemos que alejarnos, tenemos que odiar. El demonio gobierna los pensamientos del mundo, hermanos, y nosotros debemos de ser astutos, porque astucia, hermanos, no solamente es habilidad para engañar, sino también es habilidad para no ser engañados. Pero esa astucia, hermanos, no la vamos a tener si no leemos la palabra de Dios, si no somos obedientes a la guianza del Espíritu Santo.
El demonio gobierna. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, cuando oye las verdades del reino que enseña nuestro Señor Jesucristo, podríamos dar una implicación más amplia. Cuando uno escucha la palabra de Dios, y no la entiende, y vaya que, hermanos, preocúpate o preocupémonos cada vez que digas, no entiendo. No está mal, pero no te quedes en nada más, no entiendo, y cierras la Biblia. Tienes que entenderla. Porque si no la entiendes, va a pasar esto. Viene el malo, Mateo 13, 19. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, el maligno, hermanos, está en contra de la palabra del reino. Por eso, hermanos, no tenemos que ser cristianos que nada más lean por arriba. Dice, ay, no, es que, como les decía, es que no leo la Biblia porque está muy grande y la letra muy chica, ¿no? Ay, no, es que tanta letra me marea. No, debes de leer, ¿no? Debes de escuchar la palabra, pero debes de entenderla. Porque si no viene el malo y como no hay profundidad, simple y sencillamente la semilla quedó superficial, viene el malo y lo arrebata del corazón, de la mente. ¿Y viene qué? ¿Tú crees que va a dejar vacío? Hermanos, todos nosotros estamos formados por lo que pensamos. Lo que piensas es lo que eres. Entonces preocúpate, si no piensas como Dios, vas a terminar siendo como el diablo. No hay de otra. No. Yo ni al diablo ni a Dios. Yo pienso como yo mismo. Pues imagínate, ya está, sí, creo que hasta moví la cámara, ¿no? Segunda a los Corintios 2:11. Segunda a los Corintios 2:11. Satanás quiere ganar ventaja, hermanos. Eso está, o sea, él avanzando, Si el hombre se le ordenó llenar la tierra de sojuzgarla y no lo hizo por su pecado, de una forma conforme a Dios, Satanás aprovecha la ocasión y él va ganando ventaja. Él no está jugando. Él no está jugando a ser Satanás. Él está haciendo bien su chamba, ¿no? Para que Satanás no gane ventaja. El contexto, hermanos, es del perdón acerca de un hermano que había faltado dentro de la iglesia a los corintios, pero estaba arrepentido. Y ¿cómo se llama? Y Pablo le dice a los corintios, ese hermano fue reprendido, ese hermano fue exhortado, pero ese hermano ya se arrepintió, yo considero que está arrepentido, y ahora acéptelo con amor como un hermano en Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Mira, hermano, cuando un cristiano sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, le da pie a Satanás. Es lo que está diciendo esa enseñanza. No se ponga el sol ante el enojo, ni le des pie al diablo. O sea, si sabes qué hacer cuando tienes un conflicto con alguien, ve y resuélvelo pronto. Porque si no lo resuelves, se mete Satanás y empieza a hacer de las suyas. Satanás, hermano, no está jugando, está buscando oportunidades de descuido para que él pueda avanzar en su propósito. Satanás quiere destruir y nosotros tenemos que destruirlo. Pero sabemos, hermanos, que no es ni reprendiéndolo, ni atándolo, ni echándolo al infierno, porque eso no tenemos que hacerlo nosotros, hermano. Eso ya está hecho y declarado por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que someternos a Dios. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios. La guerra espiritual existe. Satanás está trabajando y quiere destruir. Y la mejor forma, hermanos, de ir en contra del diablo es sometiéndonos a Dios a través de su palabra. Leer la palabra, escudriñar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios, y vivir la palabra de Dios. Si no hacemos eso, hermanos, el diablo va a agarrar ventaja. Va a agarrar ventaja. Y te aseguro, hermanos, que algo que le puede meter pasión a leer la Biblia, a escudriñar la palabra de Dios, estudiarla, memorizarla, declararla y aplicarla, hermanos, es pasión. Y una pasión, hermanos, es tenerle odio al diablo.
No solamente cuando tú leas la Biblia, hazlo por amor a Dios, sino también hazlo por odio a Satanás. No estoy diciendo una tontería, hermanos. Es enfático. Al mismo tiempo que estás diciendo sí, tienes que decir no. En el momento de que dices yo amo a Dios, tienes que decir yo odio al diablo. Cuando yo amo a Dios y todas las cosas que implica, que están permeadas de mi Señor, yo al mismo tiempo estoy odiando el mundo y todas las cosas que hay que están permeadas por el mundo. Si un hombre cuando se casa está diciendo sí a su esposa, al mismo tiempo está diciendo no a todas las demás mujeres. Entonces, hermanos, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Satanás quiere ganar ventaja y gana mucha ventaja cuando un cristiano se dice que ama a Dios y de repente anda amando al mundo. Esos son tibios, hermanos. Esos simple y sencillamente están en un gran problema de fidelidad. En un gran problema de fidelidad. No saben a quién es serle fiel. Cuando son antagónicos el mundo gobernado por Satanás y Dios, no saben. Yo creo que cuando dijo, y termino con esto, cuando Juan escribió esto, no sé, te digo, ahí ya estoy especulando, pero seguramente, hermanos, tenía una gran preocupación por la iglesia y un gran enfado. Ve, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, enfático, totalmente enfático, como diciendo, no es posible que haya en el cuerpo de Cristo gente que diga que es cristiana y que se entrega a las cosas del mundo, que se entrega al mundo. Ve esto, que se entrega a la forma de pensar al mundo y a todas las cosas que son derivadas de esa forma de pensamiento. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, pues Dios los bendiga. Seguimos el próximo domingo, si Dios nos lo permite, pero reflexionemos acerca de esta realidad, hermanos. Yo nada más quiero que piensen en su día a día, ¿no? Que piensen qué hacen, pero sobre todo que piensen qué piensan. Y en base a lo que piensan, analicen lo que hacen y las cosas que hacen. Y eso los definirá y nos definirá en qué camino andamos. Si andamos en un camino de luz o en un camino de tinieblas. Hermanos, hay cosas maravillosas en el mundo. La libertad que tenemos en Cristo es tan grande, tan grande. La música, bailar, una comida, una bebida, el descanso. Tantas cosas, hermanos, que en otros tiempos nos lo prohibieron en un sistema de una iglesia moralista y religiosa y legalista. Descubrimos la libertad que tenemos en Cristo. Pero también, hermanos, analicemos si esa libertad no se ha convertido en mundanalidad, poniendo esas cosas que son buenas por encima de Dios. Recuerden una cosa, hermanos, aún las cosas buenas, cuando se ponen por encima de Dios, se convierten en mundanas. Y tenemos que analizar si no hemos caído en la sutileza que tiene Satanás, llegando a decir, ¿qué tiene de malo? Por favor, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Pues no tiene de malo, pero tú quieres que lo ponga por encima de mi Señor. Eso es lo malo. Y eso es mundano. Todo lo mundano, hermanos, desplaza a Dios para poner el egoísmo, el pecado, el protagonismo de alguien por encima de nuestro Creador. Triste es la vida, hermanos, cuando el creado se pone por encima de su Creador. Eso es muy, muy triste y muy complicado, porque el mundo pasa. Eso pasará de moda, hermanos. Aunque esté de moda ahorita, va a pasar. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Señor
permanece para siempre. Bendito Señor, te damos gracias por este estudio que nos permitiste, Señor. Gracias por la tecnología que es impresionante estando yo acá, Señor, mis amados hermanos enlazados seguramente y recibiendo la instrucción y apasionándonos, Señor, por tu palabra. Pero, Señor, que este versículo 15, Señor, tan cortito, pero tan profundo, Señor, habla a nuestros corazones y nos haga ver realidades, Señor. Y si alguien, Señor, se ha desviado de este camino, Señor, de verdad, y se ha consagrado al amor, a ese sistema pecaminoso, Señor, redargúyelo, Señor. Tu palabra, Señor, es tu palabra lo que acabamos de leer y tiene la efectividad que acabamos de ver en 2 de Timoteo 3:16, Señor. Tu palabra, Señor, es inspirada y es efectiva, Señor. Es efectiva, Señor, para confrontar, para redarguir, para corregir, para enseñar, Señor, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es conforme a tu carácter, Señor. Permítenos, Señor, darnos cuenta si hay algo en nosotros que nos está desviando, para que a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu que nos pastorea, Señor, nos regrese al camino para amar la verdad, para amar tu palabra, para amar, Señor, tu santo ser, y dejarnos, Señor, en un camino, Señor, de tibiezas, jugando, Señor, con las cosas del mundo. Ayúdanos, Señor, para abandonar todo eso y vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, pues nos vemos Dios mediante el domingo. Nos estamos viendo el estudio para los hermanos que están, invito a todos, para los hermanos que estamos estudiando el viernes a las 8 de la noche el libro de John Owen, de la mortificación del pecado. Lo vamos a hacer, si Dios nos lo permite, y estaremos el próximo domingo a las 8:30 para continuar con el estudio de la epístola de primera de Juan. Los amamos, hermanos, Dios los bendiga, e igual cuando lleguemos por allá, por la Ciudad de México, mandaremos un mensaje para que agradecerles por sus oraciones, porque sé que están al pendiente de nosotros. Lo que necesiten, hermanos, también, lo que podamos ayudar, estamos al pendiente. Bendiciones. Ya hace un poquito de calor aquí, pero ya se me está pasando.